poner el contexto un poco de lo que significa y las razones por las cuales vienes a Chile, me imagino, todo lo que pasó y que está materializado en esa película que está en Amazon, creo, en 1985 se llama, y que es el juicio que se lleva adelante por el gobierno argentino a lo que fueron las distintas juntas militares argentinas por violaciones de derechos humanos. Y desde ese punto de vista hay una frase tuya que me parece muy interesante que dijiste, porque revela lo difícil que debe ser hacer un juicio de este tipo. Tú dijiste, mi familia estaba en contra de que se hiciera un juicio. Mi madre estaba en contra, sí, mi tío dejó de hablarme. Un tío mío coronel dejó de hablarme. Lo fue a ver a la general Videla y le dijo, lamento mucho, tengo que reconocerlo, Moreno Campos es mi sobrino, no lo puedo detener. General Videla, lo único que le puedo prometer es que nunca más voy a hablar con mi sobrino. Y se murió 25 años después sin hablar conmigo. Y ahora, ese tipo de situación que tiene que ver con que, bueno, los militares, como en todas partes del mundo, están arraigados en la población. ¿Qué tanto, cómo se tomó la decisión de, después de los gobiernos militares argentinos, se tenía que hacer esta investigación sobre todas las violaciones a los derechos humanos? Esa fue una gran diferencia con Chile. Una gran diferencia fue que, los militares argentinos eran muy malos económicamente y además se fueron a la guerra de Malvinas y la perdieron. Entonces, Margaret Thatcher nos liberó de alguna forma. Llegaron entonces, dejaron el poder, simplemente dejaron que la gente llamara elecciones sin condicionamientos. Y ahí pasó que 2 meses antes de las elecciones sacaron una ley de amnistía para ellos mismos y ahí generó un punto de inflexión, porque Alfonsín propone, esa ley es nula, vamos a investigar a los militares. En un país que tenía 50 años de golpe de Estado, nunca se los había tocado. El candidato peronista, que es el partido mayoritario, dice, no, esta ley lamentablemente impide que los podamos investigar. Y la gente lo apoya a Alfonsín, con el 52% de los votos. Entonces, el tema de juzgar a los militares no fue un tema de una decisión de un gobierno, fue un voto de la gente. Y Alfonsín apenas es elegido, su primer acto de gobierno es pedir que se investigue a los guerrilleros y a los generales, y después crea inmediatamente una comisión de la verdad, y después manda al Congreso, y eso fue una cosa muy importante, porque Alfonsín hizo que todo el Congreso derogara, declarara nula la ley de amnistía militar. Y ahí el Congreso actuó por unanimidad. Todos los partidos lo apoyaron. Entonces, de derecha a izquierda apoyaron. Todo el mundo apoyó. Todo el mundo. Es como que apenas fue elegido Alfonsín, ese mismo mes de diciembre, todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que investigar a los militares. Y ahí lo que pasó fue una cosa muy rara en Argentina, que la ley se cumplió. Digamos, en 7 meses la Comisión de la Verdad juntó 10.000 testimonios y presentó por primera vez un informe inesperado de lo que había ocurrido en Argentina. No se sabía bien lo que había pasado. Y la CONADEP presentó ese informe, y ahí se produce el hecho que la película muestra, que es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que estaba a cargo de juzgar a los militares, dice que no se puede juzgar. Y entonces los jueces de la Cámara Federal tienen la atribución y la utilizan de tomar el caso. La película dice muy bien, el juez dice, vamos a darles a los militares lo que no le dieron a sus víctimas, un juicio justo. Y uno, juez dice, pero ¿qué pasa si los fiscales no tienen prueba? Absolvemos. Entonces, justamente, la película muestra nuestra tarea era buscar las pruebas. Éramos fiscales en un proceso que en la Argentina, como en Chile, en aquella época los procesos eran por escrito. Sí. No se veían. Y acá, como era la justicia militar, se aplicaba un código para tiempo de guerra que establecía plazos muy breves y justicia oral. Entonces, eso permitió que inventáramos una forma muy flexible y rápida de investigar. Y ahí fue cuando me llama a mí Estracera, que es el fiscal principal. Estracera necesitaba ayuda. La película muestra, cosa que es cierta, los fiscales en Argentina eran muy reacios a meterse en esta historia. Les parecía, o estaban de acuerdo con los militares, les daba miedo. Y entonces Julio tenía problemas para armar un equipo. Y ahí me llama a mí, que nos conocíamos en la facultad, y me pide que yo me haga cargo de la investigación. Y yo digo, mira, Julio, yo estoy feliz, pero tenés claro que yo nunca hice un juicio en mi vida. Yo soy profesor de la facultad, trabajo en dictámenes a la Corte Suprema, pero nunca hice juicios. Él me dice, mejor, porque hay que hacer una cosa diferente. Si hacemos lo normal, no sale. Y todo eso está en la película. Entonces armamos un equipo de gente joven, que la película muestra mucho eso, cómo los chicos jóvenes tuvieron la chance ahí de aportar y de meterse,
y en 4 meses juntamos la prueba que hace falta. Ahora, ¿qué tan difícil, en términos estrictos, es hacer un juicio a tu propia institucionalidad? En este caso, los militares. Bueno, no. Ustedes debieron haber pensado mucho sobre, a ver, qué cosas podían pasar. Bueno, no, porque para mí todo eso era responsabilidad. Cuando yo llego al caso, la decisión de hacer el juicio estaba tomada, la habían tomado los jueces y ya. Sí. Para mí ese tema, mi problema era cómo pruebo que el general Videla, que nunca torturó ni mató, es responsable por hechos de tortura y homicidios que nadie sabe quién los cometió. Ese era mi problema. Mi problema era probar los hechos. Ese era mi enorme problema. Y justamente hasta ese momento, los comandantes negaban que hubiera ocurrido. Decían, hemos ganado la guerra, pero no cometimos ningún delito. Entonces, el problema era mostrar que había habido delitos y que estaban conectados con órdenes de los comandantes. Eso era nuestro problema. ¿Y desde ese punto de vista, tuvieron colaboración privada de militares? No, lo que hicimos fue, no podíamos los militares no podían, era una traición al ejército hacer eso, no. Y lo que hicimos fue, y tampoco podíamos usar a la policía, porque la policía había sido parte del sistema. Entonces, como usamos el archivo de la CONADEP para elegir los casos más probados, 700 casos. Había 20 o 30 que tenían documentos. Eso era muy interesante, que había documentos que un oficial reconocía el secuestro, la tortura o algo. Y luego intentamos mostrar un patrón. Intentamos mostrar, mire, buscamos hechos de todo el país, en todas las provincias, por varios años y de diferentes fuerzas. Con lo cual mostramos que esto no era una cosa de un grupito autónomo, sino que era una cosa orgánica de todo el ejército y la policía, actuando con los mismos mecanismos, mismos métodos de todo el país. Y la prueba clave que logramos armar fue mostrar que no sabíamos quién había secuestrado a las víctimas, pero sabíamos que todas las víctimas eran llevadas a lugares de prisioneros dentro de los cuarteles militares o dentro de policías. Con lo cual, la cosa orgánica se mostraba ahí. Sea quien sea quien secuestró a las personas, pues las secuestraban con capuchas y no se veía quiénes eran, las personas eran llevadas a comisarías o a cuarteles donde eran torturadas sistemáticamente. Y entonces eso nos permitió conectarlo con los comandantes. Y después logramos declaraciones de los generales que reconocían haber investigado, haber visitado los centros. Y después logramos algunos documentos, yo diría, Smoking Gun conseguimos una carta del expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing que decía que el almirante Macera, que era uno de los acusados, le había dado una lista con los franceses desaparecidos, donde le atribuía a los franceses desaparecidos al ejército argentino. Y nos acompañó la lista firmada por Macera, no firmada, que era origen de Macera. Bueno, eso fue un dato más, pero tuvimos bastante de esas cosas después. Pero entonces, básicamente, fue una acumulación de indicios mostrando un patrón que probaba que los comandantes habían instruido a su gente a hacer esto. Ahora, hay una cosa bien interesante, porque hoy día está muy presente todo lo que tú estás relatando, entre otras cosas porque está la película, 1985 disponible. Pero hay otra cosa que tú hiciste que me parece más sorprendente todavía. ¿Cuál es? Tú enfrentaste en las Cortes a los generales que llevaron adelante la Guerra de las Malvinas. Sí. ¿Eso te parece más impresionante? Eso me parece más impresionante porque uno tiende a pensar de que, bueno, en ese territorio de efectivamente un conflicto bélico con otro país, bueno, quien se supone que sabe y quien debe tener básicamente todo bajo control, no así en el caso de una situación política que subvierte la democracia, pero en una situación de guerra uno tiende a pensar, mira, pueden haber perdido, pero ¿dónde está el problema? A ver, ¿por qué fuiste contra los generales de las Malvinas? Ahí en realidad actuamos como órgano de apelación, porque en el tema de la Guerra de Malvinas, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas mismo condenó a los comandantes. Entonces nosotros éramos una apelación que básicamente los condenados venían a pedir que la Cámara Federal revise y los libere. Entonces, era a favor de ellos, básicamente. Yo pedía que se suban las condenas, pero ellos pedían que los liberen. Y ahí teníamos, sí, a los oficiales y a la institución más, porque estaban muy furiosos con los comandantes, porque básicamente
Argentina invadió Malvinas con dos supuestos, que Inglaterra no iba a reaccionar y que el gobierno americano iba a ser neutral. Al día siguiente se demostró que esos dos supuestos eran falsos. Y en lugar de revisar, no tenían planificado, ocupaban las islas sin planificación. Y eso cualquier militar te va a decir que es una locura. Y Argentina, por eso sufrieron, la gente que estuvo en Malvinas sufrió un montón por eso. Entonces, hubo actos heroicos, pero no había plan. Entonces fue una cosa que no se podía hacer eso. Y eso fue lo que resquebrajó ese fracaso profesional, destruyó la disciplina del ejército. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el impacto que se tiene al interior de un cuerpo que es extraordinariamente jerarquizado y muy, yo diría, de alguna manera homogéneo, cuando en su propia disciplina, bueno, los tribunales encuentran que los jefes actuaron de manera indebida? Bueno, yo me acuerdo de un oficial que contó en el juicio que a él, su general, era un capitán, su general lo sancionó porque tenía las botas sucias de barro. Y cuando terminó la guerra, le quisieron remover la sanción. Y él pidió que se la dejaran, que para él era un honor que sus botas estuvieran sucias de barro, porque estaba en la trinchera. Y el general tenía las botas limpias porque no se movía de su oficina. Entonces, esa fue la tensión. Muchos oficiales inferiores que estuvieron sufriendo en el barro y muriendo, matando, vieron que sus generales eran tipos ridículos, que estaban fijándose si tenían la bota limpia. Ahora, ¿cuál es de alguna manera el impacto que juicios de este tipo, como el que ustedes hicieron en el 85, como el que hicieron en las Malvinas, cuál es el impacto en la gente? ¿Cómo te lo recibe el ciudadano? Pero el juicio argentino? de Malvinas no tuvo el impacto que tuvo. El juicio de las juntas transformó, porque justamente, mira, yo me di cuenta que tenía que, además de ganar el juicio frente a los jueces, teníamos que ganar el juicio entre la opinión pública, sobre todo la opinión pública que no nos creía. Y ahí yo tenía como ejemplo a mi madre, que creía que Videla era como su papá, que era un general. Ella iba a misa con Videla, tomaba comunión con Videla. Entonces ella no podía creer que lo que yo decía era verdad. Y también, justo la película muestra dos aspectos. Uno, mi madre, que se transforma por el testimonio de una víctima, la víctima cuenta que ella tuvo un bebé con los ojos vendados, las manos esposadas, en el asiento de un auto policial. Y ese fue el primer testimonio de una víctima que tuvimos. Y al día siguiente mi madre me llama, la película muestra eso y es cierto. Ella me dice, el textual es, mi madre me dice, yo todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Pero eso lo dijo al comienzo del juicio, entonces yo dije, bueno, mi madre, que era mi testigo, se cayó enseguida. Y entonces yo insistía con Estracera, que era mi jefe, de que había que conseguir que la gente que no nos creía, nos creyera. Y que el periodista, que era especial para eso, era un periodista llamado Bernardo Neustadt, que había sido el vocero de los militares. Y Julio entonces lo odiaba a Neustadt. Y yo le decía, pero Julio, ¿lo podemos juzgar y acusar por delitos? No. Entonces, si él fue el vocero de los militares, que sea nuestro vocero ahora y nos traiga con él a toda la gente que le cree a él. Y la película muestra eso, que al final del juicio yo fui al programa de Neustadt contra la opinión de Julio, y la verdad que el Neustadt se convirtió en un factor importante, porque nos permitió que la gente que era víctima ya nos creía, la gente que quería castigo nos creía, convencer a la gente que no nos creía. Y entonces el juicio de pronto logró un consenso inimaginable. Ahora, quiero reiterar una parte de la pregunta que te hice, que es, a ver, después de todo, sí, ¿cómo se nota la relación? ¿Cómo se recompone una sociedad que ha sido fracturada a ese nivel, incluso con juicio y con personas que terminan en la cárcel? Bueno, la Argentina también puso preso a los guerrilleros. Sí. Entonces, la Argentina estaba condenando la violencia. Lo que ocurrió fue cuando hubo una rebelión militar, 2 años después, la gente salió a la calle contra la rebelión militar, cosa que nunca había pasado. Mi padre, que tenía hace 80 años, por primera vez en su vida fue una manifestación popular a oponerse al golpe, a la rebelión militar. Entonces, hubo una rebelión militar, los mandos no se sumaron y la gente se opuso y se terminó. Entonces, justamente, la Argentina tiene muchos problemas, pero se acabaron los golpes de Estado. Y eso fue la visión de Alfonsín. Alfonsín decía que había que hacer
juzgar a los militares para terminar con 50 años de golpe de Estado. Porque en Argentina, a diferencia de Chile, acabó un golpe de Estado. En Argentina no hubo ningún gobierno elegido democráticamente de 1930 en adelante que terminara su mandato. Entonces, la Argentina no tenía gobierno democrático. Y justo en el juicio permitió transformar eso. Por eso tiene un rol de piedra fundamental de la democracia. No solamente el castigo por los crímenes, sino establecer la ley. Alfonsín, en sus campañas electorales, terminaba sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución. Y con él 1 millón de personas que recitaban con el objetivo de afianzar la justicia, promover la paz interior, y recitaban la Constitución como si fuera un Padre Nuestro. Fíjate que es interesante todo el caso del juicio en Argentina, que como ya he dicho, lo pueden ver en la película, pero también es muy interesante tu función como el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el primero. Bueno, y ahí tú te fuiste y, bueno, tú llevaste a los gobernantes de Sudán, a Gaddafi, lo llevaste a... Sí, bueno, a juicio. Gaddafi lo mataron, pero lo procesamos. ¿Lo procesaron ustedes? Sí, sí, bueno, por eso, en parte, Argentina se convirtió en el país que tenía una experiencia en este esto. Entonces, cuando en el año 98... El primer caso de justicia internacional fue en Nuremberg, después de la Guerra Mundial. Y ahí terminó, porque la justicia era una cosa nacional, no internacional. Cuando termina la Guerra Fría, estaba Yugoslavia en llamas, se crea un tribunal para Yugoslavia internacional. Al año siguiente del genocidio de Ruanda, se creó un tribunal para Ruanda, y ahí se produce un movimiento de los países de América Latina, Europa y África, Mandela, de promover un tribunal penal internacional permanente. Y se crea la Corte Penal Internacional. Estados Unidos se opone, pero finalmente se ratifica y en el 2003 empieza. Y ahí a mí me llaman, yo estaba estacionando mi auto en Buenos Aires, me estaba yendo a Harvard a enseñar, me llaman y me ofrecen el encargo. Y yo pensaba que era un chiste, me pedían que lo vaya a ver al embajador de Jordania en New York. Yo pensaba, bueno, yo estaba feliz yéndome a Harvard a enseñar, me pareció una cosa fantástica. Y yo pensé, le digo a mi mujer, nunca va a pasar eso. Y bueno, al final me nombraron, así que estuve... Yo en junio del 2003 empieza mi tarea como fiscal de la Corte Penal Internacional. Tengo 2 empleados, 6 pisos vacíos y crear una institución mundial. Eso fue fascinante. Por eso, yo siempre había creído que el juicio de las juntas era mi mayor experiencia profesional, que no podía haber un caso más grande, porque no iba a haber un crimen tan grande en Argentina. Y se transformó en mi entrenamiento para ser el fiscal de la Corte Penal Internacional, por 9 años. Ahora, ¿funciona la Corte Penal Internacional hoy día? ¿Es algo que... Bueno, la acaba de procesar a Putin. Sí, entonces, pero bueno, Putin sigue donde está. Bueno, pero que una Corte Penal Internacional no tiene una policía que arreste. No tiene, entonces, el efecto no es que arreste, el efecto es una restricción a la independencia del presidente Putin actual, que tiene dificultades para empezar a moverse, y un compromiso de 124 estados de todo el mundo que tienen que hacer algo para mantener la Corte. Entonces, es un tratado internacional. Entonces, ahora los estados tienen que mostrar su compromiso con la justicia internacional. Por eso es muy importante. Y además, ¿sabes qué? ¿Es suficiente? No, pero es como vos me dijiste, este vaso le falta agua. Sí, pero tenemos un vaso y tenemos un poco de agua. La Corte Penal Internacional es un vaso que tiene un poco de agua. ¿Es poca agua? Puede ser, pero llenala. Es lo único que tenemos. Porque a nivel mundial no tenemos instituciones. El único organismo mundial a cargo de la paz es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ahí Rusia tiene veto. Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede decir nada sobre Ucrania porque Rusia lo vetó. Entonces, lo único que tenemos en el mundo como institución mundial es la Corte Penal Internacional, que Ucrania pidió que intervenga y la Corte intervino. Y logró un procesamiento contra Putin. ¿Cómo instrumentamos eso para terminar con la guerra? Es un tema diferente. Pero justamente a mí me parece que es un tema... Vos a hablar, ahí escuché que ibas a hablar un reporte sobre armamentos. Ese es el tema central. Sí. Hoy en el mundo, Alemania está comprando armas, Suecia está comprando armas, los verdes son ahora pro guerra, Japón, Corea. Entonces, la plata para escuelas, para hospitales se va a ir en armas. Por eso el tema de la guerra no es un chiste. La energía está subiendo en Holanda en
multiplicado por 20. Entonces, el costo económico de la guerra es inmenso, el costo de vidas humanas es inmenso. Entonces, justamente el mundo tiene que entender, estamos en un momento muy interesante que tenemos que no romper un sistema, sino tenemos que crear un sistema. Y por eso es interesante. Pero el problema es que los países más grandes, como Estados Unidos, no quieren algo más grande. Entonces, tenemos que hacer que países del sur propongan ideas globales de solución de conflictos. Por eso me parece interesante que Lula se haya metido. Pero si tú ves, China propone una solución al conflicto de Ucrania, que el artículo primero es respeto a la soberanía de Ucrania. Y esa solución, que es de paz, no la vas a leer en el New York Times, ni en el Washington Post, no la lees en los diarios norteamericanos. Entonces tenemos un problema muy grande porque Estados Unidos está enfatizando la guerra como solución de conflictos, y eso nos lleva a un mundo inviable. Bueno, ahí hay un, para terminar esta conversación, ahí hay un punto bien interesante en eso, que tiene que ver con que estos organismos internacionales que miran las cosas y los países tienen, en la percepción de muchas personas, tienen la percepción de que las organizaciones internacionales que velan por hacer justicia, por ejemplo, tienen menos fuerza que los países que son acusados. Y por lo tanto, de pronto tú te encuentras con países que arman otros, tienes países que incitan a determinadas situaciones bélicas o que te promueven, como antes, golpes de Estado, etcétera, y que, bueno, quedan un poco como a distancia y que después se arreglen las cosas. No hay una, por lo menos, tú lo dijiste muy bien, las cortes internacionales no tienen policías para arrestar. Bueno, tampoco tienen las cortes chilenas. No, tampoco. El Estado chileno va y arresta a la gente que la dice la Corte. Como en el Estado mundial, el arresto depende de los Estados. Y eso es lo que los Estados juegan sus juegos y no les importa mucho los conflictos de otros países. Entonces, justamente por eso tenemos un problema de diseño mundial. Los problemas más grandes del mundo, como cambio de clima, pandemias, crimen organizado, guerras, no tienen nadie a cargo, porque no hay instituciones globales a cargo. Entonces los países se comprometen al cambio de clima y no lo cumplen, y nadie le importa. La Corte Penal Internacional es el primer organismo internacional que tiene un sujeto, que es el fiscal, independiente de los estados. Yo no tenía jefe. Yo podía decidir si me metía en Colombia o en Congo o en Afganistán. Y yo tenía que decidir eso, y ya está. Y cuando yo pedí el procesamiento de Bashir, a mí en Gran Bretaña, en Estados Unidos me decían que no lo hiciera. Y dije, bueno, pero mira, me tarea hacerla. Y yo hago el cambio, pongo primera y movimos. Ahí pasó una cosa interesante. El embajador de Bush para Sudán decía, mire, yo le dije a Monocampo que yo no quiero la Corte Penal Internacional, dijo. Segundo punto, le dije a Monocampo que no lo procese a Bashir, que nos iba a complicar las negociaciones. Tercero, cuando Monocampo lo procesó a Bashir, yo tomé ventaja de eso y lo pusimos presión a Bashir para negociar las cosas. Eso es lo que pasa. El impacto de la Corte Penal Internacional depende de la acción de los diferentes estados. Por eso, mi tarea fue que la Corte existiera. Cuando yo tomé el cargo, Bush estaba invadiendo Irak y todo el mundo estaba furioso con la Corte en Estados Unidos. Y la gente pensaba que le iban a cerrar. Bueno, 9 años después, la Corte era una institución normal, reconocida por todo el mundo. El caso de Libia, de Gaddafi, sí, me lo mandaron el Consejo de Seguridad con acuerdo de China, Estados Unidos, Líbano, Rusia e India. Todos los países del mundo. Entonces, la Corte consiguió establecerse. La relevancia de la Corte depende caso por caso. El apoyo que tenga para este caso y para el otro. Y depende también de los estados. Sudáfrica tiene que decidir ahora si lo invita a Putin, si sale de la Corte, ¿qué hace? Entonces, es eso, pero estamos en un momento muy interesante porque tenemos que inventar un sistema mundial. Tenemos sistemas nacionales que no funcionan bien. Por ejemplo, en Chile. Tú tienes un problema de crimen organizado acá, que no lo resuelve Chile solo, porque el crimen organizado de acá está conectado con el de Colombia, o el de Brasil, o el de Argentina. Entonces, si Chile no logra tener información regional, no lo puede controlar. Y las policías no comparten la información. La inteligencia, entonces tenemos que inventar un modelo para enfrentar problemas supranacionales. ¿Hay en ese sentido, Luis, hay algún tipo de modelo que a ti te parezca que podría hay que inventarlo justamente. Pero yo estuve en Harvard hasta hace 2 años. No lo voy a inventar Harvard. El Belfer Center de Harvard sobre seguridad trabaja en cómo bombardear mejor, no cómo hacer la paz.
porque Estados Unidos basa su seguridad internacional en su ejército. Estados Unidos gasta el 62% del presupuesto mundial de armamentos, lo gasta Estados Unidos solamente, así que tiene una primacía mundial absoluta. Pero bueno, en un mundo que todo se va a dirimir a la guerra, no hay futuro. Entonces, me parece que lo que falta es que otros países, y yo creo que tienen que ser los países que sufren, desarrollemos modelos diferentes, usando tecnología. Hay que inventar algo nuevo. Yo estoy yendo a San Pablo ahora que me están invitando a discutir ese tema. Y yo creo que justamente nuestras universidades del sur deberían pensar, bueno, ¿cómo ayudamos a nuestros presidentes a tener proyectos de cambio? Que a veces pueden ser artesanales. Mira, yo cuando estudiaba en Harvard tenía una alumna de Afganistán, una alumna que había sido un mayor del ejército americano de inteligencia. Ella me contaba, no podemos compartir nuestras bases de datos, pero caso por caso los chinos nos ayudaban y los rusos nos ayudaban. Entonces, quizás el modelo sea ese, armar una especie de grupo artesanal que caso por caso diga, bueno, como tenemos este grupo colombianos que se metieron en Chile, vamos a ayudarlos y vamos a cortar acá y la plata viene por acá. Ayudarnos. Tenemos que inventar mecanismos de ayuda, si no, no hay futuro. Ahora, lo interesante va a saber, en esa lógica que tú estás diciendo, es cuál es el beneficio que ve el grande, digamos, el potente grande. Bueno, por eso el beneficio no ve ninguno. El grande quiere poder, quiere hegemonía. Por eso cuando Lula se mete a apoyar el plan de China, Biden se enoja con Lula. Estados Unidos quiere control absoluto. Y por eso es un desafío. Pero el tema de la guerra ucraniana es más complicado. Pero el tema del crimen organizado, Estados Unidos no va a estar en contra. Y por eso hay espacio ahí para armar una herramienta eficaz, que respetemos derechos, pero seamos eficaces. Luis Moreno Campo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto estar acá. Que te vaya muy bien.